Buenas tardes, hoy hablaremos de los aceites esenciales. Soy Sergio Moraga y aquí comienza nuestra exposición. ¿Qué son los aceites esenciales? Los aceites esenciales son sustancias frágiles, producto del metabolismo secundario de las plantas que son responsables del aroma o fragancia de las mismas, de los frutos pueden ser, o de la misma hoja o diferentes órganos de los vegetales. Los aceites esenciales son mezclas muy complejas y muy variables de constituyentes que pertenecen de manera casi exclusiva a dos grupos, que son los terpenoides por una parte y el grupo de los compuestos aromáticos derivados de los fenilpropanos. Dentro de las propiedades de estos compuestos encontramos varios puntos que quisiéramos aclarar. Primer punto, no son miscibles. Segundo, su densidad es relativamente baja, variando entre un 0.86 y un 1,03. Además, son volátiles o semivolátiles, son poco o nada solubles en agua. Además, los colores de los aceites esenciales no siempre se identifican con el color del vegetal del cual se extrae. Otras propiedades son, por ejemplo, las propiedades relajantes, que se extraen de vegetales como la lavanda, albahaca, olíbano, mandarina, entre otras. Además, tenemos las antivirales, que son extraídas del ajo, limón, tomillo, laurel. Además, por último, tenemos las propiedades antiinflamatorias, extraídas principalmente de la manzanilla romana, naranja amarga y menta. La clasificación de los aceites esenciales se pueden distinguir en tres puntos, que varían según la consistencia, el origen y la naturaleza química de los componentes mayoritarios del vegetal del cual son extraídos. El origen. Se clasifican en naturales, artificiales y sintéticos. Los naturales se obtienen directamente de la planta sin alteración física o química. Artificiales se obtienen a través de procesos de enriquecimiento de la misma esencia con uno o varios de sus componentes. Y por último tenemos el origen sintético, que pertenecen a los producidos por combinación de sus componentes, los cuales en su mayoría son producidos por procesos sintéticos, químicamente hablando. Buenas tardes, soy Cristóbal Molina y antes de empezar la composición química de los olores necesitamos saber qué son los terpenos. Y los terpenos son lípidos que se pueden transformar y no intervienen en los ácidos grasos. Abundan principalmente en los vegetales, como dijeron mis compañeros, y en su mayoría son pigmentos, aceites o aromas. También pueden ser vitaminas. En su estructura, los terpenos se componen de 5 en 5, sucesivamente. Primero tenemos los hemiterpenos, con 5 carbonos, después los monoterpenos, con 10 carbonos, los sesquiterpenos, con 15 carbonos, y así sucesivamente. En la naturaleza, en la química, podemos encontrar los monoterpenoides ricos en monoterpenos, que es la hierbabuena y la salvia. Los sesquiterpenoides ricos en sesquiterpenos, que el pino podemos encontrar y el junípero. Y los fenilpropanoides ricos en fenilpropanos los podemos encontrar entre los clavos, la canela y el anís. Uno de los ejemplos más característicos son los sesquiterpenos, que son compuestos por 15 carbonos. Son principalmente del aroma, como el nerolidol, donde se encuentran muchas plantas y flores, como la lavanda, el jazmín y la cannabis sativa, que principalmente da un aroma leñoso. También aquí en los monoterpenos, donde tenemos una cadena de 10 carbonos, encontramos en el limoneno, son la sustancia y la fragancia de principalmente los cítricos. Otro de los ejemplos que en menor abundancia encontramos son los fenilpropanos, compuestos de una cadena
compuesto aromático de un benceno más añadida con 3 carbonos. Principalmente en el anetol encontramos el sabor del anís. Los terpenos se acoplan bien a los grupos funcionales, como en el del alcohol, los aldehídos, las cetonas, los éteres, el éter fenolítico, el fenol y los hidrocarburos. Principalmente encontramos distintos ejemplos, como en el alcohol encontramos el mentol, el aldehído encontramos el citral, la cetona, la tuiona, el éster, el metil salicilato. Sucesivamente encontramos sus distintas propiedades, que uno es antimicrobiano, espasmolítico, mucolítico y espasmolítico. Y así sucesivamente en el mundo de los terpenos. Hola, soy Matías y les voy a mostrar un par de ejemplos en donde nosotros encontramos los compuestos aromáticos. Por ejemplo, en hierbas tenemos la albahaca, en los cuales de donde extraemos este compuesto aromático es principalmente la hoja, y el compuesto importante que está en la hoja de la albahaca, por ejemplo, puede ser el lilanol y el metileugenol. Ya también tenemos lo que es las hojas de laurel, en donde también extraemos los compuestos aromáticos. Tenemos el 1,8 cineol, que es su estructura. Tenemos, por ejemplo, el orégano, en donde se extrae este compuesto aromático de la hoja y de las flores. Tenemos el importante compuesto como el carbacrol y el timol. También tenemos la menta. También tenemos la extracción de ese compuesto aromático de las hojas, donde tenemos la carbona y los derivados de la carbona. Esos serían los ejemplos de donde nosotros podemos encontrar los compuestos aromáticos. Haciendo un revuelto de qué son los aceites esenciales, se conocen como mezclas de terpenos, hidrocarburos, compuestos carbonílicos, alcoholes, fenoles y aldehídos, que en el fondo son los compuestos aromáticos que tienen la esencia de estos aceites. Y vamos a hablar sobre los métodos de extracción de estas esencias. Los aceites esenciales se pueden extraer mediante diferentes métodos, como son la destilación por agua o la hidrodestilación. También tenemos la destilación por arrastre de vapor, que esta destilación por arrastre de vapor es la más utilizada en la industria farmacéutica por su bajo costo y por ser una de las más simples y más sencillas de llevar a cabo. ¿Cómo tiene que ser esta destilación? Deben ser volátiles, deben ser invisibles con agua, deben tener presión de vapor baja y un punto de ebullición alto, como son muchos de los aceites esenciales en sí. También tenemos las presiones frío, que se ocupan cítricos. Las presiones frío normalmente, como lo dije anteriormente, se ocupan cítricos, pero para obtener la esencia, el aceite esencial de esta mezcla, nosotros utilizamos lo que es normalmente la maceración para tener los compuestos aromáticos de estas muestras. En los tejidos vegetales, los aceites esenciales están almacenados en glándulas, conductos sacos o simplemente acumulaciones dentro de los vegetales. ¿Ya? Entonces entendemos que los compuestos de los aceites esenciales se pueden encontrar en cualquier parte de la planta, en este caso, o del vegetal. Por lo que es conveniente desmenuzar el material para exponer dicho aceite a la acción del vapor de agua. Bueno, ahora voy a proceder a explicar uno de los procedimientos que nosotros llevamos a cabo para obtener los aceites esenciales. En este caso el más conocido, que es la destilación por arrastre a vapor de agua. Es un proceso empleado de aislamiento y purificación de los líquidos orgánicos. Gracias a la misma se pueden utilizar los puntos de ebullición como fundamento y las volatilidades de cada compuesto. Ya, para esto nosotros tenemos este esquema en donde se demuestra o se da el ejemplo de cómo se pueden obtener los aceites mediante la destilación por arrastre a vapor de agua. Hay que tener en cuenta que si tenemos este tipo de armazón tenemos que tener un soporte universal que sostenga lo que es el matraz,
redondo y lo que es el matraz de destilación. Ya, acá tenemos un matraz del Lermeyer normal que en el fondo va a obtener la muestra final. Bueno, el procedimiento nosotros tenemos lo que es un mechero, o también podemos usar una manta calefactora para posteriormente calentar lo que es el matraz redondo y donde tenemos nuestra muestra de agua. Lo que esta va a generar va a ser vapor de agua que va a estar a una alta temperatura, lo cual va a pasar mediante la entrada al matraz de destilación, en donde nosotros tenemos contenida nuestra muestra, de la cual nosotros queremos extraer el aceite esencial, ¿ya? De la cual también la tenemos expuesta a calor. Ya tenemos termómetro para medir lo que es la temperatura de nuestro experimento. Y entonces lo que sucede es que pasa el vapor y se concentra con las resinas de esta muestra. Entonces ese vapor actúa, nosotros lo queremos pasar como líquido. Ya, ese vapor nosotros necesitamos condensarlo con un líquido refrigerante para que luego, por diferencias de densidad o volatilidad, se caiga lo que es el aceite esencial puro y se separe de lo que es el agua. Bueno, tenemos las aplicaciones de los aceites esenciales. Tenemos sus aplicaciones en la actividad farmacológica, dada por industrias farmacéuticas que se encargan de la elaboración de los aceites esenciales. Tenemos una acción antiséptica y bactericida de los aceites esenciales. También se tiene comprobado que entre sus aplicaciones estos aceites tienen un efecto sobre el sistema nervioso central al ser mezclas muy puras. Tenemos efectos sobre el aparato respiratorio, efectos sobre el aparato digestivo, como lo son el aceite esencial de la manzanilla, por ejemplo. Tenemos efectos antiinflamatorios y tenemos también lo que son los usos industriales de los aceites esenciales, industria de fragancia, industria de perfumería, normalmente, industria de aromas y sabores, para condimentos, la industria alimenticia. Tenemos aceites esenciales para industria como actividades químicas también. Ya tenemos la toxicidad de los aceites esenciales. Tenemos la toxicidad aguda, que por regla general los aceites esenciales por vía oral poseen una toxicidad débil o muy débil. ¿Ya? Por eso es recomendable que si uno va a utilizar aceites esenciales puros, sean recetados por algún especialista. Tenemos, por ejemplo, también la toxicidad crónica, que existe un desconocimiento sobre este tema, y al menos lo relacionado a la utilización dentro del cuadro de prácticas como la aromaterapia, que es muy conocida la aromaterapia, pero se tiene un gran desconocimiento respecto a las obligaciones de estos aceites y su mal uso. Se dan cuenta en los efectos secundarios que pueden tener los pacientes al estar utilizando este tipo de aceites. Tenemos la toxicidad dérmica, que es el amplio uso de la perfumería, por ejemplo, y en la cosmética. Bueno, en conclusión, los aceites esenciales son mezclas complejas de terpenos, hidrocarburos, de compuestos alifáticos o compuestos carbonílicos, alcoholes, fenoles, aldehídos, que en el fondo son los que le dan la esencia a este aceite. Entonces, en el fondo, aceites esenciales es la esencia pura de lo que son los compuestos de los vegetales, los que le dan el aroma, el compuesto aromático. Tenemos muchas formas de obtener estos aceites esenciales. Entre ellos se nombró la destilación por arrastre de vapor, que es la más utilizada, la más económica también. El uso de los aceites esenciales tiene que estar restringido a un profesional que sepa el tema, que no cualquier persona se administre lo que son aceites esenciales, porque pueden tener efectos secundarios sobre nosotros. Por ejemplo, la administración vía oral o también la administración dérmica tiene que estar recetada por un profesional que sepa el tema. Tenemos también que los aceites esenciales han sido utilizados por miles de años para diferentes cosas por nuestras culturas ancestrales, y en el fondo esos son los aceites esenciales, como le dije anteriormente, el compuesto aromático de un vegetal.
Muchas gracias.